Hoy nos va a acompañar Lina Arango. Lina Arango es experta en el tema de peajes. Viene dando una lucha muy justa, porque como les decía ahorita en la introducción, los precios de los peajes van a subir el 10% a partir de enero de 2025, pero yo sí bien he hecho seguimiento al tema gracias a que Lina me ha mantenido muy informado. La verdad es que no lo he hecho tan cerca como quisiera, y quisiera que Lina nos contara, además de estos dos incrementos, qué ha pasado a lo largo de este año y a lo largo del gobierno del cambio, que prometió disminuir los peajes. Y algunos dirán, es que los peajes no se pueden disminuir porque venían unos contratos de hace muchos años concesionados, etcétera, pero es que eso lo sabían estos señores cuando estaban en campaña. Y nosotros en campaña les decíamos, venga, no mientan, que están prometiendo cosas que ustedes saben que en derecho no se van a poder hacer, y ellos seguían aplicando esa máxima que aplica Pedro Sánchez en España, de yo no miento, yo cambio de opinión, o mejor la declara López para no irnos tan lejos, usted puede decir una cosa hoy y mañana decir otra. Entonces, a partir de enero de 2025, los precios de los peajes en Colombia van a subir 10% debido a un ajuste por la inflación de 2022 y de 2024. Entonces, después de que lo congelaron en 2022 y le hicieron creer a la gente recién posesionados que venían a cumplir las promesas y a disminuir los peajes, ahora nos vienen a decir, venga, es que en 2022 se les congeló y ahora les vamos a cobrar lo que no les cobramos para entonces. Así que vamos a saludar a Lina. Lina, buenas. Por aquí te voy a dar entrada. ¿Cómo estamos, Lina? ¿Tienes micrófono ya? Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Perfecto, claro y Bueno, fuerte. ¿Cómo me da estamos? mucho saludarte, Hernán. Qué bueno aquí volver a tu programa. Muchas gracias, Lina. Bienvenida y bueno, invitadísima cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, eso de experta en peajes, lo que pasa es que he ido informándome sobre el tema porque son demasiados años en los que uno se moviliza por las carreteras y siempre se pregunta qué montón de peajes, qué caros y cómo es cómo es la ruta del dinero que pasa por los peajes. Entonces, en la coyuntura que está pasando en el eje cafetero, que están a punto pues de vencerse la concesión que está a cargo de 7 peajes, pues empecé a meterme mucho con el tema y cada vez que voy esculcando más, pues me voy indignando más. Bueno, Lina, cuéntanos, vamos a empezar por partes. Yo escuchaba hoy que además de estos dos incrementos, pues a lo largo de este año tuvimos otros incrementos. ¿Eso es cierto? Este año creo que hubo un incremento, sí, hubo un incremento a principio de año. Hubo algunas concesiones que decidieron mantener el precio, como la de Autopistas del Café, pero sí hubo incrementos. Es que hubo un decreto el año pasado donde Petro, el presidente, pues buscó congelar las tarifas, pero eso no era posible por lo que tú ya acabas de decir. Existían unos contratos previos, esos contratos previos, tanto de concesión como de los peajes y vías, pues estaban atados a unos incrementos que si no se daba, pues entonces no se podían cumplir con las supuestas responsabilidades que tenía que cumplir las concesiones. Y digo supuestas responsabilidades porque cuando los peajes dejan de recibir ingresos, entonces el gobierno tiene que pagarle compensación. Pero cuando las concesiones no cumplen con sus obras, ahí sí no hay incumplimientos y lo que pasa es que el gobierno les da prórrogas y no los sanciona. Entiendo. Y además tenemos que la política de congelamiento de 2023 generó un desfase de un billón de pesos. Y esto es lo que, Pero ese desfase, el gobierno se lo paga a las concesiones. Porque claro, eso pero hay la un desfase, esto generó un desfase que ellos sabían que iba a generar un desfase. sí. Sí, sí, claro, porque es que cuando el gobierno nacional, no solo, o sea, no, los gobiernos de antes aceptaban las concesiones, la ley dice que si se aceptan las concesiones dicen, mire, nosotros proyectamos estos ingresos por estos peajes durante tantos años y a partir de eso entonces vamos a hacer las obras y el contrato queda así. Entonces, si se incumple,
si esos peajes no recaudan lo que dicen las proyecciones financieras, el gobierno debe pagarle. Entonces, las tarifas se congelaron, pero el gobierno igual tiene que pagarle a las concesiones lo que dejaron de recibir por haber congelado esas tarifas. Bueno, Lina, y para que sea más claro para los oyentes, aquí estamos hablando de un aumento, de un incremento en los peajes. Muchos entienden esto como, bueno, 10%, si vale 10.000, pues serán 1.000 pesos, pero expliquémosle a las personas qué significa esto en plata blanca, No, porque pues sabemos, en plata blanca significa que un peaje que cuesta casi 20.000 pesos, que es el peaje de Circasia en Quindío, va a quedar costando casi 24.000 pesos. Con los dos incrementos, ¿no? El que va a haber el 1 de enero y el que va a haber el 16 de enero, porque son dos incrementos. ¿y esto qué más podría derivar? O sea, para las personas que, digamos, se movilizan en sus vehículos y normalmente pagarían peajes cuando van, por ejemplo, de vacaciones, pero en el diario vivir de los colombianos, ¿qué puede significar No, este pues elemento? sí, Hernán, mira, el tema de los Pues, peajes, perdóname, agrego ahí una, porque tú sabes que yo siempre tengo que retomar las palabras del presidente, que es muy elocuente él en sus discursos. Esto es un incremento solo para los blanquitos ricos del país, para esos 4.000 que él prometió afectarles el bolsillo. no, 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 esto para nada. Y este es un tema que trasciende los temas de petrismo, de uribismo, de centro. El tema de los peajes nos afecta a todos por igual. Nos afecta desde la economía familiar hasta el turismo, hasta el precio del transporte. Y hay gente que dice, no, yo no viajo por carretera, a mí eso no me afecta. Y de vez en cuando viajo y me parece bien pagar el peaje porque la carretera está muy bonita. Sí, es que es lo que le pasa a algunas personas en el eje cafetero que solo se movilizan de vez en cuando por la autopista, entonces dicen que está muy bonita y que no les molesta pagar. Pues efectivamente a todos nos afecta porque así una persona no viaje constantemente y no le toque pagar peajes constantemente, esto encarece tanto el transporte como los alimentos. Es que el precio del peaje se transfiere a los alimentos, se transfiere a los productos que vienen de aquellos municipios que están aislados por peajes y que tienen que incrementar. El costo del peaje se transfiere a los productos y servicios que vienen de los municipios que les toca pagar peaje. Entonces, el tema de los peajes realmente es un tema que indigna a muchas personas y trasciende el tema de izquierda y derecha y por todos por igual estamos sufriendo el alto costo de poder viajar por nuestras carreteras. Y tú lo mencionabas ahorita, eh, hay personas que dicen, y sobre todo pues el gobierno, y no me refiero solo a este gobierno, me refiero a todos, y sobre todo a todo este andamiaje que está alrededor de los peajes, la infraestructura vial, que dicen que los peajes son necesarios para el mantenimiento de vías y hacer las obras. Y uno podría decir, sí, efectivamente, se requieren los peajes para el mantenimiento. Lo que pasa es que en Colombia abusaron del tema. Y entonces actualmente tenemos peajes que en menos de 10 kilómetros hay dos, puede uno fácilmente encontrar dos peajes, como es el caso del peaje de Tarapacá y Pavas en Caldas, que en menos de 10 kilómetros tenemos dos peajes de 15.000 y 16.000 pesos, que son también muy costosos. Pongamos un ejemplo claro, Lina. ¿Cuánto vale ir de Pereira a Manizales? De Pereira a Manizales, si te vas por la autopista, debes pagar dos peajes, es decir, 30.000 pesos, porque el peaje está en 15.000. Está en 15.000. Para los que no están Dos familiarizados con las zonas, es un recorrido aproximadamente de unos 50, 55 kilómetros. Eh, 55 kilómetros, 50 minutos y hay que pagar dos peajes, 30.000 pesos, pero lo más triste es que uno dice de Pereira a Manizales, pero entre los dos peajes está Santa Rosa y Chinchiná, que quedan a menos de 20 kilómetros y son municipios de quinta, sexta categoría, municipios con mucha zona rural, campesinos, que quedaron rodeados de peajes. es decir, ir a Manizales
desde Pereira cuesta, en solo peajes nos cuesta 60.000 pesos, Ir y más lo volver. que, más el combustible, obviamente, que tampoco es que haya sido otro regalito. Más el combustible. Y si hablamos de ir de Armenia a Manizales, ese peaje de Armenia, ese peaje de Circasia cuesta 20.000 pesos. O sea, súmale a esos 60.000, súmale 40.000 del peaje de Circasia, sería 100.000 pesos en Solo en un peajes. recorrido entre Armenia y Armenia para ir a Manizales, que es una región, que es la región cafetera que debería estar integrada. Entonces, muchos hablan de integración regional, pero a la hora del té nos tienen muy desintegrados precisamente por esos peajes y esos peajes tan costosos. Lina, ¿y cómo estamos? Tal vez no tenga respuesta para esto, pero creo que sí la podrías tener. ¿Cómo está Colombia comparado con países de la región? Somos el Estamos país por encima. con más peajes. Somos el país con más peajes aquí en América Latina. El país que nos sigue, nosotros tenemos 182 peajes, que es lo que he podido como documentar, 182 peajes, de esos 182, 38 son de envías y ahorita les explico más o menos eso qué significa. Entonces, en Colombia tenemos 182 y el país que le sigue es Brasil, que es mucho más grande en extensión y tiene 120 peajes. Es que de verdad que a uno le dicen, ese es un tema muy populista, es que los peajes se necesitan para mantener las vías. Sí, pero que no nos metan los dedos en la boca, amigos colombianos, los que están escuchando, porque de verdad a nosotros nos ha faltado hacer control social al tema, porque la verdad es que se dividieron el país, unos políticos, unas empresas, y nos inundaron de peajes. Entonces el Bueno, tema está desesperado porque ni siquiera rinden cuentas pero y ahora que hablas de control, por aquí tenemos unos que sí han hecho control y quiero que veamos un video muy corto y tal vez tú te diste cuenta de lo que pasó este día y nos puedas contextualizar un poco. La policía acaba de levantar una protesta justa, pacífica, que había en el peaje de Papiros en la entrada de Barranquilla, de forma totalmente ilegal, y se llevaron presa a la líder de esa protesta, la profesora Carol Solís. Esto es una falta de respeto total con el Estado de Derecho en Colombia y convierte a la policía en gendarme de un contratista, de un concesionario al que no está en sus funciones proteger, mucho menos para defender una ilegalidad como la que se comete día a día en ese peaje. En este momento, desde el Frente Nacional contra los Abusos de los Peajes, estamos activando los comités en todo el país para denunciar y para protestar por este hecho inaceptable. El responsable directo es la alcaldía del municipio de Puerto Colombia y la gobernación del Atlántico. Y además de eso, se dice que había personas allí en representación de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y nos parece también inaceptable la actitud que ha tomado en este sentido el gobierno nacional. Le exigimos, presidente Petro, que haga valer su jerarquía, su línea de mando frente a la policía para que corrijan inmediatamente esta irregularidad, este abuso que han cometido de forma directa en contra de una líder de la protesta. Y esto no se puede permitir. Desde el Frente Nacional contra los Abusos de los Peajes decimos, si nos tocan a uno, nos tocan a todos y nos ponemos en modo activación a nivel nacional. Lina, ¿qué pasó ese día? ¿Te diste cuenta? sí, ¿Nos puedes contextualizar? yo conozco el caso del peaje El Papiros. Esto fue hace como 2 meses. Fue en Y es septiembre. Sí. que esto fue hace como 2 meses. Una líder que se llama Karen Solís, o Carol Solís. Ella hizo una manifestación pacífica en el peaje de Papiros porque ya están cansados de ese abuso de ese peaje y pues recibió la respuesta por parte de la policía donde los obligaron pues a levantar esa manifestación que era pacífica, ni siquiera estaban bloqueando la circulación, lo que estaban haciendo era levantando la vara para que la gente no tuviera que pagar y es una manifestación donde están buscando que tanto la ANI como el gobernador pues cumplan con los compromisos que habían asumido desde tiempo atrás, donde iban a dejar de cobrar ese peaje por lo menos a categoría 1 y 2. Lo mismo está pasando en el peaje de Turbaco. A mí, yo admiro mucho las personas
del Frente Nacional en contra del abuso de los peajes, sobre todo allí en la costa, porque ellos sí se llevan meses manifestándose. Lo mismo está pasando en el Meta con las concesiones de Sarmiento Angulo. En el Meta también hay una concesión del grupo Argos Odinsa. Y en las dos concesiones hay manifestaciones también en los peajes, y en Puente Amarillo y en el peaje bueno, no me acuerdo el nombre del municipio, pero allí también están levantando la vara y están cansados. ¿Qué es lo que pasa en términos como de institucionales y de poder detrás de quienes tienen estos peajes, estas concesiones, y cómo descalifican a quienes nos estamos manifestando? Porque yo desde el eje cafetero también, y a través de columnas de opinión, a través de mis redes sociales, también estoy informando a la gente sobre lo que está pasando con los peajes en el eje cafetero. Y lo primero que pasa es que nos dicen, esos son personas que están haciendo política, o esos son tres gatos que están ahí haciendo una manifestación. Y la verdad es que el tema del abuso de los peajes está indignando a mucha gente nos indigna. Somos relativamente pocos los que alzamos la voz, pero son muchas personas que ahí detrás de la cámara dicen, oiga, sí tienen razón, es que estamos mamados de pagar tantos peajes, pero además es que fuera que uno viera las obras, pero es que uno no sabe cuánto ingresa el peaje, cómo se lo gastan, cómo lo invierten, porque la ley es tan, o sea, fue tan laxa con las concesiones que le permite a las concesiones no entregar información. Entonces, las concesiones se han apropiado de un derecho colectivo, ponen un peaje y como son empresa privada, ni siquiera rinden cuentas. Y vaya pues que uno les pregunte, oiga, pero ¿cómo son los salarios del gerente de la concesión? Se pueden ganar perfectamente 50 millones de pesos a punta de peajes. ¿Por qué? Es que eso hay que regularlo. Es que es demasiado descarado. Entonces, eso está pasando, pero además, Hernán, otra cosa, los medios de comunicación. Resulta que son muy pocos los medios de comunicación y yo te felicito por estar haciendo este espacio, porque algunos empiezan alertando, haciendo una crítica, haciendo reportajes sobre el tema de los peajes y al tiempo terminan haciendo la pauta a las concesiones. Entonces, es muy evidente el tema de la pauta que ejercen, que destinan las concesiones a los medios regionales y locales. Y yo tampoco, pues, los voy a criticar porque, pues, los medios locales, regionales, les toca sobrevivir, les pagan pauta y aunque no sea muy formal que les digan no puede hacer oposición, pues es evidente que dejan de hacer las investigaciones y los reportajes críticos frente a las concesiones y frente a los peajes. Aquí hay varios actores importantes, Lina. Ya hemos hablado de la sociedad y de cómo el ciudadano de a pie se ha manifestado en contra de los peajes. Ya también hemos visto a través del video que acabamos de observar en la costa, en Barranquilla, cuál es la posición del gobierno nacional, que aparentemente es una posición un poco importaculista. Pero ¿qué pasa en el Congreso de la República? Por ahí vi también que hoy se iba a discutir el tema. Hoy parece que hubo varios cambios en la agenda del Congreso, en la agenda legislativa. ¿Cómo es la reacción de los partidos políticos de gobierno y de oposición frente a este tema? Bueno, mira, el Congreso, tanto Cámara como Senado, tiene la Comisión Sexta, que se encarga, entre otros temas, de los temas de infraestructura vial. Y es allí donde se deben proponer estos proyectos de ley para regular las distancias y los precios de los peajes. Actualmente hay un senador, el senador Fabián Díaz del Partido Verde, que desde hace algunos años lleva insistiendo en el tema de regular las tarifas y las distancias, pero el proyecto de ley siempre se hunde. Hoy ese proyecto vuelve a pasar el proyecto, pero estaba como en la cola de los proyectos de debate, entonces él desde la semana pasada había hecho una proposición para que ese proyecto de ley lo pasaran a un puesto más adelante para que se pudiera debatir. La semana pasada se hundió
él vuelve a intentarlo hoy y hoy vuelven y hunden, o sea, vuelven y votan en contra de que se debata. ¿Qué pasa ahí? Que desde hace muchos años el Congreso evita debatir sobre el tema de peajes porque políticamente no es rentable. Entonces, ¿qué hacen? Evitan, dilatan, que no pase, que no se presente, que no lo alcanzaron a debatir. Hasta hace algunos años alcanzaban a debatir y alcanzaban a votar, pero como empezaban estos temas de quién votó en contra de que se regularan las tarifas y los peajes, y era visible, entonces lo que están haciendo es que dilatan el tema para que no se debata y no les toque votar, para que no sea tan evidente que hay congresistas que efectivamente no les interesa que se debata. Y aquí hay algo muy importante y es de esos temas que yo he ido que entre más escarbo, más indignación me da. Es que adivina desde hace cuánto está la ley de los peajes, Hernán. Dime un año. No sé, principios del siglo. 1900, no, cuando empiezan, 1993. ¿Quién era el presidente? César Gaviria. Listo. César Gaviria es quien permite o impulsa el tema de los peajes para que los privados pudieran entrar pues en el tema de modernizar las vías y entonces a partir de César Gaviria se empiezan a poner los peajes. Esa ley es la ley vigente de los peajes, o sea, ni siquiera no está regulado los precios ni las tarifas y es absurdo que en 30 años, que en 31 años tengamos una ley que ni siquiera es debatida, que ni siquiera se le hace una control social. Pero te tengo otro dato, Hernán. Tú sabes, la ley de concesiones, las de APPs e IPs, que a partir de esa ley nos inundaron de peajes, ahí sí que nos inundaron. ¿De qué año es? Primero expliquémosle a la audiencia qué son APPs y qué son IPs, alianzas público-privadas. Para que entendamos el tema de, es que nos inundaron y que nos dejaron los peajes a 30 y 40 años. Las APP son alianzas público-privadas y las IP son iniciativas privadas. Y entonces allí las empresas de infraestructura, de inversión en infraestructura, pueden pasar proyectos al gobierno y decirle, mira, yo le puedo hacer a usted esta vía, pero entonces me toca poner estos peajes en esta vía. ¿Sí? Entonces, esa ley que además le dice al gobierno, bueno, entonces, como yo voy a tener estos peajes, hago la proyección financiera y voy a recibir tanto, y entonces, si no recibo eso, entonces el gobierno le paga compensaciones, que es demasiado descarado el tema. Por ejemplo, en el estallido social, cuando se quemaron peajes, hubo vandalismo en los peajes, o en la pandemia cuando no hubo circulación, ¿a quién le tocó pagarle lo que dejaron de recibir los peajes? Al gobierno, y el gobierno le paga la concesión. O sea, la concesión, No nada, pierdo. es demasiado. Entonces uno dice, ¿Y oiga, de pero qué año la ley? Ahora sí cuéntanos de qué año la ley de concesiones. pues esa ley de concesiones es del 2012. Y entonces ahí yo de metida dije, bueno, ¿y quién firmó esa ley? Adivina quién firmó esa ley. Tuvo que haber sido Juan Manuel Santos. Como presidente fue Juan Manuel Santos y como presidente de la Cámara y que era de la Comisión Sexta de Infraestructura, adivina quién era. Simón Gaviria. Ok, bueno, todo se conecta. Va quedando en familia, pero a manera de chisme, a manera de chisme. Eso fue en el 2012. En el 2010, Simón Gaviria se casa con la sobrina de Hemsel Amin. Bueno, no me acuerdo bien cómo se pronuncia el nombre, pero el señor Amin de Cartagena. Ese señor le dicen el zar de los peajes, porque es quien administra el recaudo de los peajes de Invías, que son 38, que uno diría, ay, los peajes de Invías son del gobierno nacional. Pues en parte, porque el recaudo se lo dieron a una empresa, a un consorcio de empresas, donde la empresa principal es la de este señor de Hansel Amin. Y él es el tío de la esposa de Simón Gaviria. Entonces todo va quedando, todo Y, va esto, quedando. y supongo que está conectado con Mauricio Gómez Amín, el congresista. Seguramente, pues sí, seguramente. Bueno, Podría pues ser. claro. Entonces,
Se firma la ley en el 2012, la ley de concesiones, y aquí es donde ya me entra a mí como un tema de es que acá no hay nada que hacer, porque en el 2014, entre el 2014 y 2018, que era la presidencia de Juan Manuel Santos, se firmaron 28 concesiones. 28. O sea, 28 peajes nuevos para que No, lo no, traigamos. ojalá fueran 28 peajes nuevos, ¿no? Cada concesión, digamos, una concesión, una que se haya firmado, la del Caribe, y esa del Caribe puede perfectamente tener 4, 5, 6 peajes. O sea, 28 concesiones y a eso multiplícale mínimo 3 peajes. Ok. Entonces, uno dice, ¿cómo puede uno estar hablando de paz, haciendo el proceso de paz y al mismo tiempo entregando en esas condiciones tan inequitativas, tan injustas para los municipios pequeños, para los campesinos, para los comerciantes de región, 28 concesiones para inundarnos de peajes? Y esas concesiones se firman y esas fueron las que nos dejaron a 30, 40 y 50 años. Esa era la pregunta. Entonces, una concesión, es decir, cuando el Estado llega a una alianza con cualquiera de estas empresas, ¿por cuántos años queda ese matrimonio? Desde 20 años hasta 40 años. Las concesiones estas que he estado estudiando van de 30 a 40 años. Y O sea que ahí, en ese sentido hay unas que deben de estar próximas a vencerse, que fueron las como la del primeras. eje cafetero. Pero la del eje cafetero viene desde 1997, ¿sí? Lo que pasa es que con las de Santos todavía estamos a 20, 30 años de que se venzan. Y en el gobierno de Duque, en el 2021, también se firmaron 3 concesiones. Allá se firmaron 3 concesiones, pero ¿qué pasa en el gobierno de Duque? En el gobierno de Duque se negociaron, fueron los peajes, el recaudo de los peajes de envías, que son los peajes supuestamente del gobierno, que administra el gobierno nacional. Y ahí es donde le dan el recaudo a esta familia Amin, a este señor Amin. Pero ese señor Amin también tiene la concesión del Caribe, en el Caribe. Es decir, que un tema que a mí me sale mucho cuando hago los videos es que muchos petristas escriben, es que los peajes son de Sarmiento, nos dejaron los peajes firmados a 30, 40 años, el uribismo y Duque. Pues yo con esto voy viendo que no solo fue el uribismo y Duque, y es más, en el uribismo y en Duque fueron donde menos se firmaron concesiones, fue Santos quien nos firmó 28 concesiones. ¿Y de dónde está Santos? ¿A quién apoya Santos? Pues ha estado en el petrisantismo. Entonces, Pero pero hay... es muy importante en honor a la, digamos que a la transparencia, es muy importante decir que el único gobierno que ha llegado al poder prometiendo disminuir los peajes fue este. O sea, esto es, para que quede claro con la audiencia, esto es algo que se ha dado en todos los gobiernos, pero el único que se ha atrevido a hacer campaña prometiendo recortar los peajes fue este. Y ahí yo Los, quiero... los otros, cuando nosotros escuchábamos la campaña de Duque, en su momento de Santos, que la hizo Uribe, la primera y la segunda fue todo alrededor de la paz, pues ninguno de ellos se atrevía a prometer disminución de peajes porque ellos saben que eso no es posible. Este sí se atrevió a prometer la disminución de Eso es peajes. un tema muy responsable y ahí sí es populismo, porque no le explicaba a la gente que esos fueron contratos firmados a muchos años. Pero ¿qué pasa ahí? Y es mi crítica pues a Petro y al gobierno actual, y es que hacia afuera dicen que no pueden, pero oiga, no, ¿cómo así? Son gobierno y sí hay cosas que sí puede hacer. El gobierno se puede exigir cuentas. El gobierno sí puede proponer un cambio en ese proyecto, en esa ley de concesiones. El proyecto sí puede exigir y terminar contratos si no cumplen con las obras. Pero es que uno ve esas concesiones que incumplen obras, por ejemplo, las del Meta tienen un peaje, acá sí las Metas, tienen un peaje desde hace 9 años
que es de Odinsa, del Grupo Argos, y no han hecho ni una obra todavía y cobran y cobran y cobran el peaje. O sea, el gobierno sí puede hacer, el gobierno sí puede exigir transparencia, el gobierno sí puede empezar a regular y a decir, oiga, no, venga, cambiemos esta manera de hacer estas concesiones porque es que de verdad que a nosotros busquemos fuentes de financiación. ¿Cómo es posible que solo se les ocurra poner peajes? Es que es muy evidente el tema de que el peaje, claro, como es efectivo, donde hay efectivo hay mayores riesgos de corrupciones. A ti te pueden decir que tú recaudaste 1.000.000 de pesos, pero tú cómo haces para controlar eso, ¿sí? Entonces nadie quiere soltar el tema de los peajes. Entonces el tema de los peajes es que se dividieron el país unas familias, unos políticos y unas empresas para decirle a los colombianos, no solo, los peajes no solo son de Sarmiento y no es que todos los hayan dejado firmados a 30 y 40 años, que es lo que están diciendo los petristas para justificar la no acción del gobierno nacional en regular. Pero eso lo sabían desde campaña. O sea, es que ahí es donde tenemos que salir nosotros, o bueno, por lo menos yo no le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer, pero yo sí tengo que dejar claro que esto se sabía en campaña. Y nosotros éramos, ahí sí digo nosotros, decíamos, miren, estas cosas que está prometiendo Petro, como acabar la estratificación, como acabar los peajes, como bajar la gasolina, porque en campaña prometía bajarla, no subirla, por Sí. mucho que supiera que había un desfalco. Esas cosas simplemente no van a proceder. O sea, no es que se haya despiporrado, es que lo tenía clarísimo. Pero mira, pero entonces a los petristas que me dicen que pesar del gobierno que no puede hacer nada, yo les digo, mira, a mí no me metan los dedos en la boca, porque resulta que la concesión del eje cafetero está por vencerse. Y si hay alguien que puede hacer algo para reestructurar esa manera de financiar las vías, si hay algo que se puede hacer, es precisamente en el eje cafetero que se va a la concesión. Allá sí puede eliminar peajes, allá sí puede reducir tarifas y allá sí puede reestructurar la manera de financiar la infraestructura vial, pero no lo está haciendo y no lo está haciendo y uno ve que la negociación en la ANI va y va avanzando. Entonces yo le digo a los petristas, bueno, ¿qué está pasando en el eje cafetero? ¿Por qué están tan callados? ¿Por qué no están diciendo nada? Es momento de incidir y aquí es precisamente en esta región eje cafetero donde el gobierno Petro puede hacer algo frente a los peajes y le puede cumplir a su gente. Bueno, Lina, y la última vez, para ir terminando, la última vez que nosotros habíamos hablado de esto fue hace ya algunos meses y precisamente estábamos hablando de unos derechos de petición que teníamos en común. Unos fueron, de unos recibimos respuesta, de otros no. ¿Qué ha pasado entre ese momento y hoy? No con los peajes, sino con el gobierno. Porque esto es algo o sea, el gobierno ya sabe que la concesión está por vencerse. Petro hizo promesas puntuales a Pereira y al eje cafetero. ¿Y qué ha pasado con todas estas promesas, si todavía se pueden llamar así? Bueno, la ANI sigue estudiando el proceso. Esa propuesta que está haciendo el grupo Odinsa Argos sigue avanzando. Ellos proponen un proyecto para hacer la doble calzada entre La Paila y Calarcá, manteniendo los 7 peajes, pero infortunadamente en esa vía La Paila, Calarcá, que es entre el Valle y Quindío, por allá solo pasa un peaje y los otros 6 están entre Caldas, Quindío y Risaralda, pero no, pero entonces con esos otros 6 vamos a financiar la obra más importante pues que están proponiendo ellos. Entonces la gente de Caldas, la dirigencia de Caldas está muy unida y ellos sí dicen, no nos aguantamos más peajes, es que nos tienen rodeados la zona metropolitana de Manizales, nosotros pedimos que nos quiten 3 peajes. Entonces ahí están en esa discusión. En febrero el grupo de INSA debe hacer unas audiencias públicas para volver a presentar la propuesta con los ajustes que está pidiendo la comunidad y la dirigencia de Caldas. Infortunadamente, Quindío, la dirigencia del Quindío, está totalmente alineada con Odinsa, con Argos. Infortunadamente, la ciudadanía del Quindío no está informada, no están debatiendo y es la ciudadanía la que se afecta porque ese peaje de Circasia que cuesta 20.000 pesos
afecta directamente a la ciudadanía del Quindío. Pero la dirigencia del Quindío está totalmente alineada con Odinsa y el Grupo Argos. Y la dirigencia de Pereira está en muy bajo perfil. Entonces ellos van a foros y dicen, sí, hay que buscar la equidad, hay que reestructurar, pero no están activos. Ahí la única persona que está como activa y que estoy haciendo alerta soy yo estoy ahí, pilas, no nos dejemos meter esto, estoy haciendo la bulla, yo me hago show, pero la verdad es que cuando ya lo firmen, que es a 30 años, pues ahí ya uno dice, pues la bulla hay que hacerla ahorita para que la gente se despierte. ¿Y hasta cuándo hay tiempo, Lina? Hasta el próximo año. El próximo año toman decisiones, aunque la concesión se acaba, se entrega en febrero de 2027. Lo cierto es que ellos desde Odinsa llevan haciendo lobby desde el 2021. Vienen en estudios de prefactibilidad, factibilidad, van cumpliendo como todos los pasos. Y si yo fuera gobierno Petro, yo digo, venga, no, esto no va y volvamos a hacer una convocatoria abierta, competitiva, porque aquí el único que está compitiendo es el grupo Argos Odinsa, que son los dueños actuales de Autopistas del Café. Y tenemos informes, última pregunta, ¿tenemos informes sobre estas empresas financiando campañas de los políticos? De políticos no, pero sí hay información de estas empresas, el grupo Argos sobre todo, financiando partidos políticos. Sí, entonces uno ve que han financiado le han enviado dinero a Cambio Radical, al Partido Liberal, inclusive al Partido Verde, y a los conservadores. Bueno, entonces blanco es y gallina lo pone. Cuando Sí. hablamos de que el Congreso está evadiendo el debate, ¿esto incluye gobierno y oposición? Esto incluye todos. Este tema de los peajes, como te digo, esto no es un tema de derecha ni de izquierda. Esta gente de la infraestructura vial lleva 30 años cooptando el sector. Por eso es que yo te dije, mira, ¿desde cuándo está la ley de peajes? Desde 1993. Y si tú empiezas a mirar quiénes están en el sector, en las concesiones, en la Contraloría, en la ANI, en el INVIAS, eso es una puerta giratoria entre todos, con todos. Un año han sido directores de INVIA, vicepresidentes de INVIA, y actualmente, por ejemplo, el contralor delegado para infraestructura vial, pues fue vicepresidente de la ANI. O sea, es una puerta giratoria donde todos se cruzan con todos. De hecho, por ejemplo, yo va a ser 30 días, que puse un derecho de petición a la Superintendencia de Transporte para que me dijeran cuántos peajes hay en total, quién es la concesión, cuánto recaudan. Mira, no me han contestado. Y así pasa con todas las entidades, o sea, se tiran la pelota, entonces dicen, no, es que la ANI te responde por un lado, el Ministerio de Transporte por el otro, pero realmente si uno quisiera encontrar información clara sobre los peajes, sobre la ruta del dinero, sobre las empresas, sobre quién está detrás de ellos, no es posible encontrar esa información. Bueno, lamentable, Lina. Nos veremos en una próxima para que nos cuentes cómo avanza, aunque veo que el tiempo pasa y no avanza. Entonces, en febrero que hacer, por lo menos en el eje cafetero, en febrero ellos tienen que hacer unas audiencias públicas nuevamente. Entonces ahí tenemos que estar súper alerta para ver cómo están planteando el tema. Y frente al resto de los peajes, a los 182 peajes, urge un cambio en la ley de concesiones. Bueno, vamos entonces a seguir motivando eso. Lina, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno. Y ya sabes que bienvenida cuando quieras. ¿Sí hiciste novena hoy o no? No hice novena, estoy en Bogotá, entonces aquí. Bueno, en Bogotá también se hace la novena. Sí, pero acá estoy. La hicimos aquí en Irlanda, imagínate. Sí. Bueno, Lina, muchas gracias. Chao.